En el corazón de un pequeño pueblo rodeado de viñedos y olivos, vivía un hombre llamado Elías. Su vida, en apariencia tranquila, era una prisión construida con los ladrillos del resentimiento. Elías era un viticultor, un maestro en el arte de transformar las uvas en vino, pero su corazón estaba amargo, más amargo que el más rústico de los caldos. Su amargura no era reciente. Tenía raíces profundas en un pasado que se negaba a olvidar. Hace muchos años, su hermano, Mateo, había traicionado su confianza, robándole la fórmula secreta de un vino ancestral, un legado familiar que Elías valoraba más que su propia vida. Mateo había huido con la receta, construyendo su propio imperio vinícola y dejando a Elías sumido en la ruina y el deshonor. Desde aquel día, Elías había prometido no perdonar jamás. Cada sorbo de su vino, cada amanecer en sus viñedos, era un recordatorio constante de la herida abierta en su alma. Creía que aferrarse al resentimiento era una forma de justicia, una manera de castigar a Mateo y, a la vez, de protegerse a sí mismo de futuras traiciones. Pensaba que el perdón era una debilidad, una capitulación ante el dolor, y se negaba a ceder un milímetro de su orgullo. Su corazón, en lugar de ser un recipiente de amor, se había convertido en una fortaleza inexpugnable, sellada con el candado del odio. Vivía en la sombra de un pasado que lo consumía lentamente, sin darse cuenta de que el verdadero prisionero no era Mateo, sino él mismo. Elías no sabía que el perdón no es un regalo para el otro, sino una liberación para uno mismo. Antes de que descubras cómo Elías, el hombre que creía que el resentimiento era su escudo, fue forzado a enfrentar la verdad de su propio sufrimiento y a encontrar la liberación en el acto de perdonar, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de buscadores de paz interior. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas el final de esta inspiradora historia. El resentimiento de Elías era un compañero constante, un veneno lento que se filtraba en cada aspecto de su vida. Su vino, aunque de excelente calidad, carecía de la alegría que una vez lo caracterizó. Sus conversaciones eran cortas y llenas de sarcasmo. Sus ojos, antes brillantes, ahora estaban opacos, reflejando la oscuridad que habitaba en su interior. La gente del pueblo lo respetaba por su maestría, pero lo evitaba por su amargura. Su esposa, Sofía, una mujer de infinita paciencia y dulzura, había intentado en vano sanar la herida de su corazón. Sus hijos, a quienes amaba profundamente, sentían la tensión en el hogar y veían el reflejo de la tristeza en los ojos de su padre. Elías se sentía como un mártir, convencido de que su sufrimiento era justificado, que era la única forma de honrar su dolor. Se negaba a hablar de Mateo, a mencionar su nombre, como si borrarlo de su memoria pudiera borrar la traición de su corazón. Pero la verdad era que cada intento de olvidar solo lo ataba más fuerte al pasado. Su vida era un ciclo interminable de rumiaciones, de escenarios imaginarios donde se enfrentaba a Mateo, donde le gritaba su dolor y exigía justicia. La paz era un concepto ajeno, un lujo que no se permitía. Un año particularmente difícil, la cosecha de uvas de Elías fue diezmada por una plaga inesperada. Sus viñedos, que eran su orgullo y su sustento, quedaron desolados. La ruina económica se cernía sobre él de nuevo, un fantasma del pasado que amenazaba con devorarlo por completo. La amargura de Elías se profundizó, sintiendo que la vida se ensañaba con él, que cada desgracia era un castigo por algo que no había podido controlar. La gente del pueblo, conmovida por su situación, intentó ayudar. Ofrecieron sus manos para restaurar los viñedos, sus conocimientos para encontrar soluciones. Pero Elías, con su orgullo herido, rechazó la ayuda. «No necesito a nadie», gruñía. «Yo solo he construido mi imperio, y yo solo lo reconstruiré». Su actitud alejó a muchos,
y la soledad de Elías se hizo más profunda. Sofía, con el corazón roto, observaba cómo su esposo se consumía en su propio resentimiento, incapaz de ver la mano que la vida le ofrecía. Una tarde, mientras Elías deambulaba por sus viñedos marchitos, un anciano, un viajero de tierras lejanas, se detuvo en su camino. El anciano, con un rostro surcado por las arrugas del tiempo y unos ojos que reflejaban la calma de un lago, lo observó con una compasión que Elías no estaba acostumbrado a recibir. «Tu viñedo está sufriendo», le dijo el anciano con una voz suave, pero firme, «pero el que más sufre es tu corazón». Elías, molesto por la intrusión, intentó ahuyentarlo. «No sabes nada de mi vida, ni de mi dolor», respondió con aspereza. El anciano no se inmutó. «El dolor es como una vid», continuó. «Si la riegas con resentimiento, dará frutos amargos. Pero si la riegas con perdón, puede volver a dar vida». Elías lo miró con escepticismo. «¿Perdón? ¿Cómo puedo perdonar a quien me ha destrozado?». El anciano sonrió. «El perdón no es olvidar la ofensa, es liberar la prisión en la que te has encerrado. Es permitirte sanar, no para el otro, sino para ti mismo. Tu hermano te robó tu vino, pero el verdadero ladrón de tu paz eres tú mismo, al negarte a perdonar». Esas palabras, como una flecha envenenada, perforaron el corazón blindado de Elías. Las palabras del anciano resonaron en la mente de Elías durante días. Por primera vez en años, la semilla de la duda se plantó en su corazón. ¿Y si el anciano tenía razón? ¿Y si su resentimiento era la verdadera causa de su sufrimiento y no la traición de Mateo? Esa noche, mientras observaba a Sofía dormir y a sus hijos en sus camas, Elías sintió una punzada de dolor que no tenía nada que ver con la plaga en sus viñedos. Era el dolor de la soledad, de la amargura que había impuesto en su familia. Se dio cuenta de que su rencor no solo lo estaba destruyendo a él, sino que también estaba dañando a las personas que más amaba. Por primera vez, no pensó en Mateo con ira, sino con una extraña mezcla de tristeza y de cansancio. La venganza, se dio cuenta, no le había traído paz, solo más dolor. La idea del perdón, que una vez fue una debilidad, ahora se presentaba como una posible liberación. No perdonar para absolver a Mateo, sino para liberarse a sí mismo. A la mañana siguiente, Elías se levantó con una resolución que no había sentido en mucho tiempo. Se dirigió a sus viñedos, no para lamentarse, sino para trabajar. Empezó a quitar las vides marchitas, a limpiar la tierra, a preparar el terreno para una nueva siembra. El trabajo era extenuante, y su cuerpo, que había estado consumido por la amargura, se sentía pesado. Pero en cada esfuerzo, Elías sentía que estaba liberando una parte de su alma. La gente del pueblo, al verlo trabajar con un nuevo espíritu, se acercó a ofrecer su ayuda. Esta vez, Elías no rechazó sus manos. «Gracias», les dijo con una voz que por primera vez en años sonó sincera. La gente, sorprendida por su cambio, se unió a él. La comunidad, que había estado dividida por la amargura de Elías, ahora se unía en torno a la esperanza. Elías no perdonó a Mateo de la noche a la mañana. El perdón, como el buen vino, requería tiempo y paciencia. Cada día, mientras trabajaba en sus viñedos, pensaba en Mateo. En lugar de sentir ira, intentaba comprenderlo, imaginar su miedo, su ambición. Se dio cuenta de que Mateo, al igual que él, era un ser humano, con sus propias debilidades y sus propias luchas. El perdón no era una absolución de sus acciones, sino una comprensión de su humanidad. A medida que sus viñedos se recuperaban, también lo hacía su corazón. La amargura se disolvía y en su lugar brotaba una nueva sensación de paz. Sus conversaciones se hicieron más alegres, sus ojos recuperaron su brillo y su sonrisa, que una vez fue un fantasma, ahora era una presencia real. Su familia, aliviada por su transformación,
volvió a sentir la alegría en el hogar. Para descubrir cómo el perdón de Elías no solo sanó su corazón, sino que también transformó a toda su familia y a su comunidad, te invitamos a que nos acompañes en el siguiente video. No olvides suscribirte, darle a me gusta y compartir esta historia con un amigo que necesite un recordatorio de que el perdón es la llave que libera tu corazón. Un día, mientras Elías estaba en el mercado del pueblo vendiendo su nuevo vino, vio a Mateo. Los años no habían sido amables con él. Su rostro estaba surcado por las arrugas de la preocupación, y sus ojos, que una vez brillaron con ambición, ahora reflejaban la tristeza de un hombre que había perdido mucho. Mateo lo vio, y sus ojos se encontraron. No hubo palabras, solo un silencio denso, lleno de años de resentimiento y de dolor. Elías, con el corazón latiéndole como un tambor, dio un paso adelante, no para gritarle, ni para reclamarle, sino para ofrecerle una copa de su nuevo vino. «Toma», le dijo con una voz tranquila, «es un vino nuevo, un vino de perdón». Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, tomó la copa, y en ese acto de bondad, el muro de resentimiento que los había dividido durante tanto tiempo se derrumbó por completo. El silencio entre Elías y Mateo era más profundo que cualquier palabra que pudieran decir. Mateo, con la copa en la mano, miró a Elías. Sus ojos, que una vez habían reflejado la ambición, ahora reflejaban un arrepentimiento tan profundo que Elías sintió una punzada de dolor, no por él, sino por el sufrimiento de su hermano. Mateo no bebió el vino, simplemente lo sostuvo en la mano, como si fuera un tesoro. «No sé qué decir», susurró con una voz quebrada. «Te robé tu vida. No hay perdón para lo que hice». Elías, con una voz que era la calma de un lago, respondió: «El perdón no es para absolverte de tus errores, Mateo. Es para liberarme del dolor que me causaste. El vino es solo una prueba de que mi corazón ya no es una prisión». Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, rompió en llanto. Y en ese llanto, el muro de resentimiento que los había dividido durante tanto tiempo se derrumbó por completo. Se abrazaron, no como hermanos que se perdonan, sino como dos almas que se habían encontrado de nuevo después de un largo viaje. El acto de perdón de Elías fue como un terremoto en el pueblo. La gente, que había sido testigo del odio entre los hermanos, no podía creer lo que veían. Los rumores se esparcieron como un incendio forestal. La historia del perdón de Elías se convirtió en un faro de esperanza para los que vivían con el resentimiento en sus corazones. La familia de Elías, que una vez fue un hogar de tristeza, se convirtió en un hogar de alegría. Sofía, que había orado por este momento durante años, abrazó a Elías con una fuerza que lo hizo sentir amado de una manera que nunca había experimentado. Y los hijos de Elías, que una vez habían sentido la tensión en el hogar, ahora sentían el amor que unía a su padre y a su tío. El perdón de Elías no solo había sanado su corazón, sino que había sanado a toda su familia. Elías y Mateo, con el perdón como su nueva fuerza, se unieron para reconstruir el viñedo de Elías. Mateo, con una humildad que no había tenido en años, se ofreció a usar su experiencia y su riqueza para ayudar a su hermano. Elías aceptó su ayuda, no con orgullo, sino con gratitud. Juntos, con el perdón como su motor, trabajaron en el viñedo. Y en cada vid que plantaban, en cada uva que cosechaban, sentían que estaban plantando las semillas de un futuro más brillante. El viñedo de Elías, que una vez fue una prueba de su dolor, se convirtió en un testamento de su perdón. La gente del pueblo, conmovida por la historia de los hermanos, se unió a ellos, ofreciendo sus manos para ayudar. La comunidad, que había sido dividida por el resentimiento, ahora se unía en torno al perdón. La historia de los hermanos se esparció por toda la región. Los viticultores de otras ciudades vinieron a ver el viñedo de Elías,
no por la calidad de su vino, sino por la historia de su perdón. Elías y Mateo se convirtieron en maestros, no solo en el arte de la vinicultura, sino en el arte del perdón. Le enseñaron a la gente que el resentimiento es un veneno que te consume lentamente y que el perdón, al ser practicado, se convierte en un bálsamo que sana las heridas más profundas. Los hermanos, que una vez fueron enemigos, ahora eran un ejemplo de que el perdón es una fuerza que puede transformar tu vida, tu familia, tu comunidad. Elías no recuperó la fórmula secreta de su vino. De hecho, no le importó. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no se encuentra en las cosas que tienes, sino en la paz que tienes en tu corazón. El perdón, que una vez fue una debilidad, se había convertido en su mayor fortaleza, y el hombre que creía que el resentimiento era su escudo, se dio cuenta de que el perdón era su verdadero superpoder. Su vida, que una vez fue una prisión, se había convertido en un jardín de paz. Y en ese jardín, el vino, su nuevo vino, tenía un sabor que el viejo vino nunca habría podido tener: el sabor del perdón. En un mundo que a menudo nos enseña a ser orgullosos, a ser independientes y a esconder nuestras vulnerabilidades, la historia de Elías es un recordatorio de que la verdadera fortaleza no se encuentra en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de perdonar. Elías no borró su dolor, lo aceptó, lo nutrió y lo convirtió en la fuerza que lo llevó a su propósito. Su vida, que una vez estuvo llena de amargura, se transformó en una vida llena de alegría y de significado. Su resentimiento, que lo había dejado impotente, se convirtió en la puerta que lo llevó a una vida más rica, más significativa, más llena de un amor que se manifestaba en cada acto de bondad que él realizaba. Él nos enseña que el perdón no es un regalo para el otro, sino un regalo que te das a ti mismo, y que al perdonar, no solo liberas a quien te ha ofendido, sino que te liberas a ti mismo de la prisión del odio. Si la historia de Elías resonó en ti y te hizo sentir que el perdón es la llave que libera tu corazón, te invitamos a que la compartas con un amigo que lo necesite. ¿Qué significa el perdón para ti? Déjanos tu historia en los comentarios. Y si te ha gustado el video, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias que te ayudarán a ser la mejor versión de ti mismo.